Día 313. Biblia un año. Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 1 al 49. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿a consultarme vienen ustedes? Vivo yo, que no los voy a responder, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: Yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, su Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamara ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les di a conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Pero se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera, y dije: por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamara a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, porque no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no anden en los estatutos de sus padres, ni guarden sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy Jehová su Dios. Anden en mis estatutos y guarden mis preceptos, y pónganlos por obra, y santifiquen mis días de reposo, y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy Jehová su Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Profanaron mis días de reposo, y dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Pero retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamara a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor: aún en esto me afrentaron sus padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso,
y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije: ¿qué es ese lugar alto a donde ustedes van? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no se contaminan ustedes a la manera de sus padres y fornican tras sus abominaciones, porque ofreciendo sus ofrendas, haciendo pasar a sus hijos por el fuego, se han contaminado con todos sus ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderles yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no les voy a responder, y no ha de ser lo que han pensado. Porque ustedes dicen: seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre ustedes, y los voy a sacar de entre los pueblos y los reuniré de las tierras en que están esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y los voy a traer al desierto de los pueblos, y allí litigaré con ustedes cara a cara, como litigué con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con ustedes, dice Jehová el Señor. Les haré pasar bajo la vara y les haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre ustedes a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabrán que yo soy Jehová. Y a ustedes, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: anden cada uno tras sus ídolos, y sírvanles si es que a mí no me obedecen, pero no profanen más mi santo nombre con sus ofrendas y con sus ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré. Y allí demandaré de sus ofrendas y las primicias de sus dones, con todas sus cosas consagradas. Como incienso agradable los aceptaré. Cuando los haya sacado de entre los pueblos y los haya congregado de entre las tierras en que están esparcidos, y seré santificado en ustedes a los ojos de las naciones, y sabrán que yo soy Jehová, cuando les haya traído a la tierra de Israel, tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a sus padres. Y allí se acordarán de sus caminos y de todos sus hechos en que se contaminaron, y se aborrecerán a ustedes mismos a causa de todos los pecados que cometieron. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga con ustedes por amor de mi nombre, no según sus caminos malos, ni según sus perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur y derrama tu palabra hacia la parte austral. Profetiza contra el bosque del Negev, y dirás al bosque del Negev: oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda la carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije: Señor Jehová, ellos dicen de mí: ¿no profiere parábolas? Y continuamos Hebreos, del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 9, versículos 1 al 28. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará las conciencias de ustedes de obras muertas, para que sirvan al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había dado bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios roció también con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, sino como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Continuamos Salmos, capítulo 107, versículos 1 al 43. Alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que vinieran a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Los libró, luego que clamaron a Jehová en su angustia. De sus aflicciones los libró, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten como el mal y con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlos en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera. No disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos vagamente y vagabundos y sin caminos. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá los misterios y las misericordias de Jehová? Y continuamos con Proverbios capítulo 27, versículo 11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie.